En ocasiones el reino de Dios nos parece algo tan extravagante o algo tan misterioso. Pensamos que solo las personas que se van de misiones a África experimentan estas cosas, o aquellos que están en China o en Norcorea y que ven sanidades y que ven resucitar a los muertos. Pero el reino de Dios lo podemos vivir todos los días de nuestra vida. En nuestras casas, en nuestra oficina incluso. No necesitamos estar flotando, ¿verdad? El simple hecho de que podamos tener paz en medio de una aflicción significa que estamos viviendo el reino de Dios. Uno de los más grandes ejemplos de cómo vivir en el reino de Dios se encuentra en el libro de Daniel, y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. Te esperamos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fundamental. Estoy muy agradecido con Dios porque nos permite hablar de su reino. Este es uno de los temas más primordiales para nosotros porque todos los días de nuestra vida podemos experimentar su reino, podemos vivir en su reino, podemos vivir como se vive en el cielo aquí en la tierra. Para mí, uno de los mayores ejemplos que tenemos de una persona que puede experimentar y habitar el reino de Dios aquí es Daniel. Daniel desde pequeño fue llevado a otro reino, él no pertenecía ahí. Sin embargo, su mente se mantenía pensando en el reino al que él pertenecía. La Biblia dice que desde pequeño Nabucodonosor sitió Jerusalén y entonces lo llevó cautivo junto con muchos otros chicos, junto con muchas otras personas. Y entonces desde ese momento él se mantuvo siempre firme en a dónde él pertenecía. Por eso Daniel es uno de los mayores ejemplos, para mi parecer, de cómo podemos experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy vamos a hablar de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, el que estaba gobernando en ese momento Babilonia, según la Biblia, era Darío. Y en ese momento, cuando Darío entró, puso a 120 sátrapas, que es como presidentes, por así decirlo, ¿no? Y a 3 gobernadores sobre ellos. Uno de esos gobernadores era precisamente Daniel. Daniel había llevado una vida de excelencia. Daniel había llevado una vida a la que todos los demás podían confiarle muchas cosas, ¿verdad? Es por eso que Darío dijo, bueno, lo voy a poner a él como gobernador porque hemos visto el resultado que da, hemos visto cómo se comporta y hemos visto que además es una persona intachable, que siempre va a ser de confiar. Pero aquellos sátrapas que no estaban contentos con que Daniel estuviera sobre ellos en cuanto a autoridad, empezaron a planear algo para poder encontrarle, ¿verdad? Algo y destituirlo de su puesto. Sin embargo, esa vida de excelencia que llevaba Daniel permitió que ellos no encontraran nada para acusarlo. Así que planearon algo. Empezaron a hacer que el rey Darío hiciera un decreto que dijera que aquella persona que no adorara a él fuera echado al pozo de los leones. Toda persona que adorara a otro dios o a otra persona que no fuera el rey Darío iba a ser echada al pozo de los leones. ¿Qué hizo en ese momento Daniel? A mí me encanta la respuesta de Daniel porque la Biblia dice, y lo vamos a leer, está en Daniel capítulo 6 y versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Mira, cuando Daniel se enteró de lo que estaba pasando, que el rey ya había firmado ese decreto, que decía que todo aquel que no adorara a él mismo, al rey Darío, iba a ser echado al pozo de los leones, la Biblia dice que él en ese momento se fue a orar. Se fue a su cámara, a su cuarto, se fue a su casa, subió a su cuarto y se puso a orar.
Esa es una de las mejores respuestas que podemos tener. Es más, es la única respuesta que deberíamos de tener ante las aflicciones. Pero vamos a seguir un poco más con la historia y después vamos a regresar a este punto, ¿ok? ¿Qué pasó? Cuando ellos llegaron y lo encontraron orando, fueron y le dijeron al rey Darío, oye, este cuate estaba incumpliendo ese decreto que tú dijiste. Ay, pero el rey Darío quería mucho a Daniel, ¿verdad? Como que le preocupaba que él muriera. Entonces trató de librarlo, pero no pudo, porque la ley ya estaba hecha. Y entonces él no podía revocar este decreto. Así que tuvo que ordenar, échenlo con los leones. ¿Qué pasó después? Daniel fue librado de las garras de los leones. Daniel salió con vida. Al otro día, muy de temprano, el rey Darío ni siquiera pudo dormir, dice la Biblia. Fue corriendo y le dijo, Daniel, ¿tu Dios pudo salvarte? Y entonces Daniel dijo, mira, Dios me libró, envió a su ángel y entonces estoy bien. ¿Sabes por qué? Porque yo soy inocente y también ante ti, rey Darío, soy inocente. No hay nada que tú puedas encontrar en mi contra. Así que el rey Darío se puso muy feliz y entonces decretó que todos deberían de adorar al rey de Darío, al rey de Daniel, que era nuestro Dios. Todo el mundo ahora debería de adorar a nuestro Dios. Así que este es uno de los mejores resultados que puede tener vivir en el reino de Dios, que este sea expandido. ¿Y sabes qué pasó al final? Daniel fue prosperado en todo. Mira, vamos a empezar a hablar algunos puntos de cómo Daniel estaba viviendo. A mí me encanta esto. Jerusalén y Babilonia estaban lejísimos. Si lo pudiéramos traducir al tiempo actual, si tú vas en coche sería aproximadamente 10 horas. En ese tiempo no había coches. Así que imagínate el tiempo que podía llevarte ir de un lugar a otro. Era muy lejos. Sin embargo, Daniel jamás dejó de pensar en el reino al que él pertenecía. Y vamos a ver algunos puntos de esta historia, algunos puntos de este pasaje y cómo pueden ser ejemplo para nosotros. El primer punto es que Daniel vivía en otro reino, pero no pertenecía a ese reino. Nosotros tampoco pertenecemos a este mundo. La Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas y que nosotros tenemos una naturaleza divina. Somos parte de la familia de Dios. Así que nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Dios. No somos de este mundo. Sin embargo, seguimos viviendo en este mundo. Mira, Daniel hizo algo muy importante desde que llegó a Babilonia. La Biblia dice que desde los primeros días a ellos se les determinó comer de la comida del rey. Sin embargo, Daniel dijo, yo no quiero, yo voy a comer otras cosas, por favor ayúdame en esto, prueba. Y si en algún momento ves que somos más débiles, ya nos das de la comida del rey. Pero él confiaba en Dios. Sabía que desde ese momento él tenía que distinguirse, él tenía que separarse y no podía involucrarse con las costumbres de ese reino porque él no pertenecía ahí. Él tenía que seguir cumpliendo lo que la ley ordenaba. Seguramente el rey podía comer algunas cosas que la ley de los judíos no permitía. Así que Daniel tuvo que cuidarse de eso desde el principio. Daniel permaneció con las reglas y con las costumbres de su reino, porque sabía que él pertenecía a un lugar mejor, a un lugar más alto que ser esclavo y cautivo en Babilonia. Y podemos ver cómo Dios lo fue prosperando poco a poco y cada vez más. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que apartarnos de las costumbres de este mundo para poder seguir experimentando el reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos mantener nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir según lo que enseña la Biblia, que se puede vivir en el cielo. Recuerda lo que vimos en el episodio anterior. Jesús nos enseñó a orar, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Significa que nosotros podemos vivir según la voluntad de Dios, así como se vive en el cielo, podemos vivir aquí. Así que no pertenecemos a este mundo, somos parte del reino de Dios.
Sin embargo, vivimos aquí y ahorita vamos a encontrar el propósito por el cual seguimos viviendo en este mundo. El segundo punto es que Daniel jamás dejó de servir a Dios, y esto era evidente a los demás. Servirle no solo significa estar en algún ministerio de la iglesia, ¿verdad? Servirle significa estar todo el tiempo atento a las indicaciones de nuestro Dios. Es decir, todo lo que Él me diga que yo haga, tengo que hacerlo. Por donde Él me indique que debo caminar, que debo ir, yo tengo que seguir lo que Él me está guiando a hacer, a dónde caminar, qué decir, qué ver, qué hablar. Todas esas cosas tenemos que empezar a practicarlas. Esto va a ser evidente a los demás. Por eso los sátrapas estaban buscando cómo acusarlo, ¿verdad? Ellos no encontraban nada. Es decir, que su servicio a Dios y su vida intachable era evidente a los demás. Nuestras vidas deben de ser de esta misma manera. Nuestras vidas deben de ser tan ejemplares ante los demás que ellos puedan entender que no somos iguales a ellos, que pertenecemos a otro lugar, que tenemos actitudes distintas. Nosotros necesitamos tomar el ejemplo de Daniel en este caso. El tercer punto es que ante la aflicción, Daniel siempre acudía a Dios. La Biblia dice que él tenía por costumbre orar 3 veces al día, pero tal vez no todos los días tenía este tipo de problemas, ¿verdad? De aflicciones. Hace un tiempo estábamos hablando sobre que estamos rodeados de aflicción. Jesús dijo, van a entrar por el camino angosto. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Mira, siempre vamos a encontrar afrentas, siempre vamos a encontrar persecución, siempre vamos a encontrar cosas que van a estar oponiéndose a lo que estamos haciendo de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo y el mundo no están contentos con que nosotros sigamos la voluntad de Dios y que además estemos extendiendo su reino. Así que siempre vamos a encontrar, pero ¿qué tenemos que hacer? Daniel acudió a Dios. Acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué hizo él en cuanto se enteró del decreto del rey? Él subió a su cuarto y se puso a orar. Mira, la Biblia dice, no se angustien por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y den gracias. Podemos leer aquí que Daniel primero dio gracias y cuando lo encontraron los sátrapas, la Biblia dice que él estaba rogando a Dios. ¿Te acuerdas de lo que acabo de decir? Con toda oración y ruego. Daniel estaba rogando a Dios porque sabía que estaba pasando por una aflicción, por una tribulación, pero también confiaba en su Dios y que Él podía librarlo de esta situación. Necesitamos tomar este mismo ejemplo. Siempre que se presenten aflicciones, siempre que haya tribulación, siempre que haya afrenta, siempre que alguien se oponga a lo que nosotros estamos haciendo porque Dios nos guió, necesitamos acudir a Dios. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra única salida y nuestra única respuesta para poder ser librados de todas estas afrentas. El siguiente punto es una de las cosas más importantes que tenemos que entender, y es que Daniel mantenía su mente enfocada en el reino de Dios. Déjame preguntarte, ¿hacia dónde se dirigían las ventanas del cuarto de Daniel? Hacia Jerusalén. ¿De dónde venía Daniel? De Jerusalén. La Biblia dice que Nabucodonosor sitió Jerusalén y de ahí sacó a todos los cautivos. Daniel era de la nobleza en ese lugar. Así que él sabía que él pertenecía a otro reino y no a Babilonia. Su mente, incluso sus ventanas, estaban enfocadas al lugar al que él pertenecía. ¿Qué vimos hace unos episodios? Pongan su mente y sus ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Nuestro enfoque, nuestra determinación hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos poniendo nuestra atención, debe de ser Jesús y su reino. Daniel estaba enfocado en el reino. Desde el principio, él en su mente, aunque físicamente estaba en otro reino, en su mente él seguía sabiéndose de otro reino.
No es que lo creyera para sentirse bien, es que él estaba completamente seguro que él no pertenecía a ese lugar y que él podía traer la bendición a donde estaba. Tal vez al principio él estaba joven, tal vez al principio, la Biblia no dice, pero él estaba triste, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos puede fortalecer. Seguimos aquí. Hay situaciones que no vamos a poder controlar en cuanto a la persecución que tenemos, a las tribulaciones que vamos a sufrir. Sin embargo, debemos mantener nuestra mente enfocada en Jesús. ¿Recuerdan cuál es uno de los principales versículos por los cuales fundamental se llama de esta manera? Romanos, ¿verdad? Que dice: transformen su mente, transformen sus pensamientos para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestra mente para poder ser transformados. Si en mi mente yo sé que pertenezco al reino de Dios, entonces mis palabras y mis actos, la vida que llevo, va a reflejar lo que yo pienso. La Biblia dice: sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Dios mío. Nuestros pensamientos, nuestra mente debe de estar enfocada en Jesús. Solo así vamos a poder experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Si yo estoy enfocado en otras cosas, si yo estoy enfocado en los problemas, si yo estoy enfocado en lo que hizo la vecina, si yo estoy enfocado más en las tareas que tengo que entregar, no estoy diciendo que no hagas tus tareas, no estoy diciendo que no hagas tu trabajo, pero si yo me enfoco más en eso, voy a perder el enfoque de Jesús. Si yo me enfoco más en lo que está pasando a mi alrededor, voy a perder mi atención en Jesús. Por eso la Biblia dice: despójense del lastre que los rodea. Enfoquen sus ojos en Jesús. Nuestra batalla se libra en la mente y el inicio de una vida experimentando el reino de Dios se da en la mente. Si tú realmente quieres vivir como se vive en el cielo, si tú realmente quieres que se cumpla en ti esa palabra que Jesús dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Entonces necesitas comenzar por la mente. Es necesario que transformemos nuestras vidas a través de la renovación de nuestras mentes. Daniel estaba enfocado en el reino. Nosotros debemos también enfocarnos en el reino de Dios. ¿Y qué pasó después? Bueno, Dios libró a Daniel. Dios libró a Daniel de la muerte. Dios libró a Daniel de las consecuencias de poder obedecer lo que Dios le había dicho. Daniel no iba a adorar al rey. Daniel no iba a dejar de adorar a Dios para no ser echado al pozo de los leones. Él hizo lo que tenía que hacer. Él siguió con su hábito de enfocar su mente en el reino de Dios. Y tuvo una consecuencia, pero Dios lo libró. Y es importante que entendamos que Dios va a seguir librándonos. La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Jesús no te abandona, Jesús está contigo y no debes de temer. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú siempre estás pasando tiempo con Dios y siempre estás sintiéndote y sabiéndote amado o amada, entonces no vas a temer de toda la aflicción que pueda venir en tu contra, de toda esa persecución que pueda venir en tu contra, de todas esas personas que van a estar en tu contra porque estás sirviendo al Dios vivo, al Rey de nuestro reino. Dios libró a Daniel y Dios también nos va a librar a nosotros. Es importante que confiemos en esto. ¿Qué es otra cosa que podemos entender y aprender de este pasaje? Es que el reino de Dios fue expandido. Esta es la respuesta y el resultado más hermoso que puede haber cuando nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, cuando nosotros vivimos en su reino, cuando nosotros experimentamos su reino y traemos el reino de Dios a este lugar.
Cada vez que Jesús hablaba, decía, el reino de los cielos está cerca. Jesús vino a traer su reino. Jesús vino a enseñarnos sobre su reino aquí en la tierra. La Biblia dice que Pablo testificaba del reino de Dios. Nosotros necesitamos testificar del reino de Dios ante los demás para que éste sea expandido. Mira, una de las parábolas que habla sobre el reino de Dios, hay dos que me llaman la atención en este punto, es el de la semilla de mostaza y el de la levadura. Esto habla de expansión. El reino de Dios es expansivo. La semilla de mostaza es chiquitita y se siembra y entonces crece tanto. Dios nos sembró como esa semilla de mostaza tan chiquita. Va a poner una parte del reino de Dios aquí en la tierra que somos nosotros, y nosotros necesitamos expanderlo de tal manera que llegue a ser impresionante. Así como la levadura, si tú la pones, va a leudar toda la masa y ésta se va a expandir. El reino de Dios tiene una particularidad que es expansivo. Y para eso estamos nosotros. Nosotros somos esa levadura. Nosotros somos esa semilla de mostaza plantada en esta tierra para poder expandir el reino de Dios. Y es lo que Daniel estaba haciendo en este momento. Daniel con su testimonio, Daniel con su confianza, Daniel con su vida intachable, estaba mostrando al rey y a los demás que el reino de Dios era real, que el reino de Dios era poderoso, que el reino de Dios traía paz y que el reino de Dios nos libra de toda aflicción y toda angustia y que además nuestro Dios siempre está de nuestro lado. ¿Qué otra persona no va a querer tener esta bendición de estar con un Dios bueno, con un Dios que nos ama, con un Dios que nos libra, con un Dios que nos ha dado todo? Por eso es necesario ser testimonios de ese reino aquí en la tierra. Daniel fue testimonio. Daniel fue un ejemplo del reino de Dios para Darío. ¿Y sabes qué pasó? Darío hizo un decreto y dijo: ahora todos van a tener que adorar a Dios. Mira, déjame leerte lo que dice Daniel 6 en ese aspecto. A partir del versículo 25 dice: más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Cómo te sentirías tú que un reino entero tenga que adorar a Dios por causa de tu testimonio? Imagínate la felicidad que Daniel tuvo en ese momento. Después de que se había decretado que nadie podía adorar ni a un Dios, ni a una imagen, ni a un hombre que no fuera el rey Darío, ahora se estaba decretando: todos tienen que adorar al Dios de Darío. Porque Él es el Dios altísimo, porque Él salva, Él es poderoso, porque Él pudo ver, porque Darío pudo ver de primera mano el reino de Dios experimentándose en la tierra. Él no había visto algo semejante. Y sin embargo, la confianza de Daniel, el que él se haya mantenido apartado y con una conciencia intachable delante de Dios y delante de los demás, pudo hacer que Darío experimentara el reino de Dios y que ahora lo estuviera expandiendo hacia toda su nación. Nosotros necesitamos ser ese testimonio, porque nosotros en realidad somos el reino de Dios. Así es, el secreto yace en que sepamos que en realidad el reino de Dios somos nosotros. El reino de Dios somos nosotros, su reino, su pueblo. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Dice de esta manera: de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Nosotros somos el reino de Dios. Por eso vamos a expandir el reino haciendo que otras personas también formen parte de este reino. ¿Cómo crece un reino? Teniendo más habitantes. Si solamente fuera el rey, no fuera un reino. Si solamente fuera el rey con 3 casitas y un castillo enorme, ¿qué reino sería ese?
El reino tiene que expandirse, el reino tiene que abarcar territorio, pero el reino también lo hacen las personas. Y recuerda que nosotros tenemos un rey bueno que nos ama y que nos libra. Nosotros somos el reino de Dios. Dios nos hizo su reino. Dios nos hizo su reino, Dios nos hizo sacerdotes, representamos a Dios aquí en la tierra. Tenemos que atraer a otros, tenemos que hacer uso de la publicidad, si quieres, del marketing, para poder atraer a otros a este reino, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mostrándoles qué tan bueno es este reino, mostrándoles qué tan seguros pueden estar en este reino. Mira, tantas personas viajan de Centroamérica hacia Estados Unidos porque ellos en su mente piensan que allá es más seguro, porque allá van a tener más oportunidades, porque allá va a ser mejor la vida, porque los van a tratar mejor, etcétera, etcétera. Y muchos logran. Y entonces su pensamiento es: allá es mejor. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que ante los demás sea evidente que en el reino de Dios se vive mejor y que entonces ellos quieran venir a este reino. Así como en este caso las personas tienen un concepto de Estados Unidos en lugar de las oportunidades, le llaman el sueño americano, porque ellos han sabido manejar en un tiempo su economía, ¿verdad? Y fue una potencia mundial. Nosotros necesitamos saber manejar nuestras vidas, administrar todos los recursos que Dios nos da y entonces también vivir de una manera tan ejemplar que las personas puedan tener ese, ya no va a ser sueño americano, ¿verdad? Va a ser sueño celestial. Ellos van a querer venir al reino de Dios porque saben que aquí siempre van a estar seguros, que aquí las oportunidades son mejores, que aquí les va a ir bien, que aquí son amados, que aquí hay poder, que aquí hay tantas cosas buenas que Dios nos promete en su palabra. Es necesario que nosotros podamos vivir de esta manera para expandir el reino de Dios. Y mira, por último, ¿qué pasó? La Biblia dice que Daniel fue prosperado. ¿Recuerdas? En el episodio anterior hablamos sobre que siempre cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, las cosas se nos van a dar 100 veces más. Cuando dejamos a un lado todo aquello que nos distrae de buscar el reino de Dios y buscamos el reino de Dios y vivimos en él y lo expandimos, la Biblia dice que vamos a recibir 100 veces más. Daniel fue prosperado. Daniel estaba experimentando realmente el reino de Dios aquí en la tierra. Así que yo quiero animarles. Necesitamos comenzar a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Esto comienza con enfocar nuestras mentes en el reino, así como Daniel tenía sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, porque él sabía que él pertenecía allá. Nosotros necesitamos mantener nuestros ojos y nuestras mentes enfocadas en Jesús y en su reino. Necesitamos confiar en Dios y acudir a Él siempre que haya una afrenta o una aflicción, y Él nos va a librar. Necesitamos ser testimonios del reino de Dios, así como Daniel lo fue en ese momento. Jamás se dejó vencer. Pero también necesitamos estar preparados para hablar del Evangelio de Jesucristo cada vez que Dios, a través de su poder, nos ayude a testificar de su reino. Como en este caso, Daniel fue librado del pozo de los leones, de esas garras, y entonces el rey Darío se dio cuenta e hizo que toda su nación adorara a Dios. Porque nuestro objetivo principal es expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda, nosotros somos el reino y estamos expandiendo el reino, atrayendo a otras personas a que formen parte de este mismo. Estoy muy agradecido con Dios porque siempre podemos estar buscando cada vez más de Él a través de su palabra, a través de estar orando y en comunión con Él. Así que yo he terminado este episodio en este momento. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo les pido que puedan apoyarme compartiendo este material para que muchas otras personas puedan ponerse la fundamental de la palabra de Dios y que comiencen a experimentar la bendición de Dios y el reino de Dios aquí en la tierra. Nos vemos en la siguiente semana. Que Dios les bendiga.